Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Espero que todo perfecto. Mi nombre es Miguel Ángel Guerrero y sean bienvenidos a mi canal Ángel PC Tutoriales. Aprendamos rápido a cómo eliminar los me gusta o quitar las reacciones a fotos o publicaciones que hicimos en perfiles de personas que nos han bloqueado. Porque obviamente no podemos acceder a ese perfil porque estamos bloqueados y no podemos quitar las reacciones, los comentarios y eso. Bueno, primero veamos cómo hacerlo desde la computadora y después desde el celular. En la computadora hacemos clic en nuestra foto de perfil de arriba a la derecha. Ahora entramos en configuración y privacidad. Una vez aquí hacemos clic en registro de actividad. Ahora en esta lista de la izquierda, aquí entramos en interacciones y podemos elegir los comentarios o los me gusta y reacciones. En este caso yo voy a elegir me gusta y reacciones. Suscríbanse a mi canal, por favor, activen la campanita de notificaciones, déjenme su like, su comentario y compartan este video para que les sea útil a más gente. Bueno, esto es así, miren. Yo voy a buscar algo. Miren, aquí dice, por ejemplo, Miguel Ángel Guerrero reaccionó a una publicación. Y me sale de quién es la publicación, sale la foto y todo. ¿Cómo hacemos para saber cuáles son nuestras reacciones, en este caso, a las publicaciones de la gente que nos ha bloqueado? Es porque les va a salir así, miren, ya les voy a mostrar. Ustedes tienen que buscar, guíense por la fecha, hagan memoria para acordarse cuando han reaccionado a esas fotos de las personas que los han bloqueado. A ver, yo voy a buscar. Lo mismo con los comentarios, miren, aquí dice a Miguel Ángel Guerrero le gustó el comentario de... En cambio, cuando les salga así, ya van a ver... Así, miren, cuando les salga así, reaccionó a una foto, pero no les diga cuál es esa foto, o cuál es ese comentario, o cuál es esa publicación, eso es de alguien que nos ha bloqueado, o de alguien que haya quitado esa foto, esa publicación, ese comentario, que lo haya eliminado. Pero supongamos que yo reaccioné a una foto de alguien que me bloqueó, entonces por eso me sale así. Lo que hay que hacer es hacer clic en los tres puntos y luego en eliminar reacción, así vayan viendo. Cuando les salga así es porque posiblemente sean fotos o publicaciones de personas que nos tienen bloqueados. Eso es todo lo que tienen que hacer. Vamos ahora al celular. Entramos a la aplicación de Facebook, obviamente. Pulsamos en las tres líneas horizontales de arriba a la derecha, en estas. Ahora en el engranaje, eso es configuración. Tenemos que llegar al mismo lugar que vimos en la computadora. Una vez aquí bajamos hasta encontrar tu información. Aquí pueden ver la primera opción, registro de actividad. Tenemos que entrar ahí. Ahora bajamos un poquito hasta llegar a interacciones. Me gusta, reacciones, comentarios y más. Entramos ahí. Aquí se nos va a desplegar esto. Elegimos, por ejemplo, me gusta y reacciones. Y lo mismo que vimos en la computadora, cuando les aparezca que han reaccionado o les ha gustado alguna foto, pero no les diga qué foto es esa, de quién es, quién la publicó. Entonces es que muy posiblemente sea de alguien que los ha bloqueado en Facebook. Si se saltearon esta parte, vayan y vean la parte final del método de la computadora, ¿sí? Eso es todo lo que tienen que hacer. De todos modos, a ver, les voy a mostrar de nuevo. Así vayan haciendo, vayan buscando. Así, miren, por ejemplo, si sale así, que han reaccionado a una foto, pero no les dice cuál es esa foto, como les dije anteriormente, muy posiblemente sea de alguna persona, algún usuario que nos ha bloqueado. Entonces pulsamos en los tres puntos y luego en eliminar reacción. Así vayan haciendo, vayan probando, ¿sí?
No olviden suscribirse. Chao.